Bueno, muy buenos días. Estamos una vez más, como cada día sábado, presentando un concierto educativo, esperando el estreno que a las 12 tendremos por YouTube y por Facebook Live. Un saludo para todos los que están en el Zoom y en el Facebook Live participando de este concierto educativo que va a mostrarnos María Blanca Mastrantonio, quien estrenará su concierto el día de hoy con obras de Bach, Mozart y, y Schubert. Y la queremos saludar en este minuto para darle el pase y comenzar en este educativo que es a la espera del estreno que va a ser puntualmente a las 12 del día, tanto por Facebook Live como por nuestro canal de YouTube. Te saludo, María Blanca. ¿Estás por ahí? Hola, Hola. hola, gracias por invitarme. Bueno, yo soy María Blanca, pianista, y les voy a contar algunas cosas del concierto que viene a continuación. Este concierto empieza con la partita en si bemol mayor de Bach, así es que para conocer un poco de la vida de Bach, ahí Rocío va a compartir lo que cuenta Javier sobre Bach. Entonces, si puedes compartirlo. En el siglo XVIII aparecieron los primeros nombres alemanes entre las celebridades del mundo musical europeo. Destacaron Telemann, Händel y Bach. Después Haydn y Mozart. En contraste con los italianos y franceses, que ostentaban una larga tradición, los germanos mostraron una flexibilidad desprejuiciada que les permitió alcanzar una equilibrada síntesis entre el gusto foráneo y el local. La obra de Johann Sebastian Bach constituye un excelente ejemplo de ello, pues muestra influencias de autores tan diversos como Buxtehude, Frescobaldi o Pachelbel. De hecho, el compositor realizó muchas adaptaciones para órgano o clave de conciertos italianos, con el objetivo de investigar qué hacían sus colegas en el extranjero. Siglos más tarde, algunos maestros, entre ellos Vivaldi, salieron del olvido gracias al interés que dichas transcripciones despertaron. Hoy nadie pondría en duda la grandeza de Bach, apodado el padre de la música, puesto que se considera un pilar fundamental para la historia, o incluso el mejor compositor de todos los tiempos. Estas impresiones, sin embargo, aparecieron a mediados del siglo XIX, o sea, 100 años después de su muerte. Aunque la música del maestro alemán refleja una asombrosa profundidad, en su momento no destacó por ser innovadora. Es más, fue vista por sus contemporáneos como anticuada. Hacia el final de sus días, sobre todo, Bach renegó las modas de su tiempo, como el estilo galante, para aferrarse aún más al uso del contrapunto. Por este motivo, Johann Scheibe, un célebre crítico de la época, llegó a decir que sus piezas sonaban poco amenas, artificiosas, sombrías y antinaturales. Cabe destacar que, en la Europa del siglo XVIII, no eran pocos los pensadores que veían en la polifonía un vestigio de la barbarie gótica, ya que mezclaba diversos modos, o sea, varios estados de ánimo al mismo tiempo, en forma para ellos irracional y hasta hedonista. Las ideas místico-pitagóricas, tan presentes en la obra de Bach, venían siendo utilizadas desde el medioevo por la Iglesia Católica para justificar la inclusión de cánticos en el culto, ya que, a la sazón, muchas autoridades desconfiaban del placer que estos producían. Para Calvino, asimismo, solazarse en el sonido era una acción llena de peligros, que fácilmente podía dar libre desahogo a las licencias, volviéndonos indolentes por obra de los placeres desordenados. Esas son sus propias palabras. La música instrumental debe mucho, en este sentido, al mundo luterano, pues allí la fruición musical era concebida como un don divino. Se creía posible utilizar las melodías como un instrumento de fe y al mismo tiempo mover los afectos. Bach, además de músico,
poseía también una sólida formación en teología y latín. Inspirado en sus lecturas, decidió extender al ámbito instrumental aquellas teorías que comprenden la música como un arte racional, sostenido sobre relaciones geométricas y numéricas. No fue solo su ávido interés por las diversas tradiciones, empero, lo que determinó su estilo. También debió irlo modificando conforme a su situación laboral. En ese tiempo casi no había salas de concierto, pero muchos nobles comenzaron a interesarse por la música y a invertir en ella. Así, los compositores pudieron complementar sus ingresos trabajando como empleados en el ámbito privado, siempre escribiendo por encargo y pensando en los instrumentos que estuvieran a la mano. Dado que los derechos de autor eran aún endebles y nadie vivía exclusivamente de la escritura, quien componía también debía tocar, dirigir y enseñar. Si hay algo que Bach consiguió mientras vivía, fue una irrefutable reputación como improvisador y virtuoso al teclado. Se cuenta, por ejemplo, que el famoso organista Louis Marchand, quien había pactado un duelo con él, huyó súbitamente tras entrar a hurtadillas a escucharlo durante la noche anterior al encuentro. Nacido en 1685 en Turingia, en el seno de una de las familias de músicos más influyentes de la historia, Bach fue iniciado en la práctica instrumental por su padre. Sin embargo, quedó huérfano siendo apenas un niño y desde entonces permaneció a cargo de su hermano mayor, Johann Christoph, quien le brindó lecciones de órgano. En 1700 fue becado para estudiar en la prestigiosa Escuela de San Miguel en Luneburgo. Alrededor de 1707 se graduó y obtuvo un puesto como músico en la capilla del duque Juan Ernesto III, en Weimar. Poco después se casó con su prima María Bárbara, con quien tuvo 7 hijos. Los años en Weimar fueron productivos. En este lugar, Bach no solo compuso muchísimas obras para órgano, sino que ganó también fama como técnico, ya que sabía reparar y cuidar ese instrumento. No obstante, fue también un periodo de frecuentes frustraciones, pues consideraba que, en ese lugar, el nivel de los músicos era demasiado bajo. Su carácter irascible lo condujo a serias discusiones con algunos miembros del coro, que en una ocasión culminaron en amenazas a mano armada. Asimismo, la relación con sus jefes, de por sí algo tensa, empeoró definitivamente cuando viajó, recorriendo más de 300 kilómetros a pie, a conocer a Buxtehude, un organista al que admiraba. Había conseguido permiso para ir, pero su estadía se extendió por mucho más tiempo del acordado. Regresó al trabajo 4 meses después. En 1717, el compositor consiguió que lo contratasen como maestro de capilla en Köthen. Tuvo grandes dificultades para abandonar Weimar. Incluso estuvo preso 1 mes antes de partir, pero finalmente logró mudarse. En su nuevo hogar se profesaba el calvinismo, por lo tanto, debió remitirse a componer música secular. Creaciones magníficas, como los conciertos de Brandenburgo, datan de estos años, durante los cuales además realizó diversos viajes, invitado por su mecenas. Durante una visita a Dresde, en 1720, falleció su primera esposa y 1 año después contrajo matrimonio con la soprano Anna Magdalena Wilken. La pareja sostuvo una excelente relación de mutuo apoyo y tuvo nada menos que 13 hijos. Con el tiempo, la situación en Köthen se fue tornando desagradable, puesto que el príncipe, luego de enviudar, se comprometió con una mujer de un ferviente calvinismo, quien lo presionó para que la vida musical del palacio disminuyera. Como consecuencia, Bach abandonó este lugar en 1723 y se fue a Leipzig, donde permaneció hasta su muerte. Allí fue cantor, maestro de música y director del Collegium Musicum, que tenía un excelente nivel y se presentaba en forma semanal. En esta ciudad compuso obras asombrosas, la Misa en si menor, las Pasiones y las Variaciones Goldberg. En sus últimos años, Bach padeció una creciente ceguera, que sin éxito intentó corregir con 2 controversiales intervenciones quirúrgicas. A raíz de ello, no pudo completar su última gran creación, el arte de la fuga. Murió a los 65 años, posiblemente de diabetes. El legado que dejó es inconmensurable. Aunque su música fue olvidada por casi un siglo, desde que Felix Mendelssohn la reintrodujo en las salas de conciertos, no ha dejado de ejecutarse, tanto en instrumentos de época como modernos. Bach supo explotar las potencialidades de su tiempo y aprovechar los conjuntos a su disposición. Además, contó en muchas ocasiones con músicos de excelente nivel,
Por lo tanto, escribió obras desafiantes que resultan excelentes a nivel formativo. Bueno, ahí, luego del relato que hace Javier, como les contaba, yo voy a tocar la partita en si bemol mayor de Bach. La partita en si bemol mayor es la primera de las obras de Bach en editarse, y él tenía ya en ese tiempo 41 años. Bach publica entonces esta partita, la primera partita, y luego hace publicar cada año una nueva partita. Y así luego de 6 años publica las 6 partitas reunidas en un solo cuaderno, con el nombre de algo así como que literalmente se traduce como ejercicio para piano, pero que más tradicionalmente en este caso es traducido como divertimento para piano. Una partita es básicamente una suite ampliada, y la suite es una forma muy frecuente en esa época que consiste en componer un conjunto de danzas que están escritas en una misma tonalidad. Estas son danzas ya estilizadas, digamos, no son exactamente para ser danzadas. Las danzas más características que la integraban son la alemanda, la courante, la sarabanda y la giga. Y en ese orden también. Y entonces también tenían por ahí unos preludios, como otras piezas que no eran propias, que no eran danzas, digamos. Y Bach toma de los clavecinistas franceses contemporáneos a él el hábito de ampliar cada vez más la suite, sin olvidar, claro, el ritmo característico de cada danza. Una partita es una suite ampliada donde se le agregan cada vez más estas secciones que no son danzas. Por ejemplo, la segunda partita se inicia con una sinfonía bastante extensa y termina con un capricho. Esas dos partes, sinfonía y capricho, no son formas de danza. Y la sexta partita, por ejemplo, se inicia con una tocata. Entonces, eso, las partitas son como ya como un conjunto de danzas, pero con una libertad compositiva bien grande. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, Bach es considerado el padre del contrapunto, en el sentido que llevó al máximo desarrollo el dominio de la técnica contrapuntística. Contrapunto viene del latín puntum, contrapuntum, que significa punto contra punto, es decir, nota contra nota. Entonces, como que podríamos decir que el contrapunto es el arte de superponer 2 o más líneas melódicas, y para entenderlo podemos irnos al origen de la polifonía. Muchos siglos antes de Bach, imagínense una voz que canta, una melodía dada, un canto dado que se llamaba, y era un tenor, una melodía dada a la que se le superpone otra melodía. Por ejemplo, tenemos el tenor que canta una melodía, y sobre ese tenor va a haber otra voz, una soprano, por ejemplo, una contralto, que se superpone a esta melodía ya existente. ¿Ah?
esto estoy hablando ya como en el origen de la polifonía, del contrapunto. Y luego, gradualmente, a esta segunda voz se le superpone una tercera, por arriba o por abajo, una cuarta, etc. Y digamos, la regulación vertical de lo que va a resultar ahí, en esa superposición de voces, es lo que se llama la técnica del contrapunto. Entonces, después de varios siglos, llegamos a Bach, que es el máximo exponente, el que lleva como al mayor desarrollo y mayor nivel de libertad en el contrapunto. No sé si ahí podemos escuchar. Les voy a mostrar justamente la partita que van a escuchar, parte con un preludio. Un preludio no es una danza, ¿cierto? Como habíamos visto que las partitas están constituidas de danzas. Pero vamos a escuchar un poco esto del contrapunto y la superposición de las voces, que voces es porque en un origen eran voces humanas, como tenor, soprano, contralto, y ahora son voces instrumentales. Entonces, primero lo vamos a escuchar. No sé si ahí podemos poner el audio, el primer audio, para escuchar un trozo. Esa es como la primera parte del preludio. No sé si ustedes pudieron escuchar que hay una voz en el registro agudo del piano, más agudo, superior. Ese como canto que hay ahí más adornado, si pudiera decirse, llevándolo al nivel de las voces, sería una soprano, ¿cierto? Y eso es como habitualmente lo que más uno escucha. Ahora, yo les voy a cantar una voz que hay por debajo de esa melodía que se escucha más aguda, y después la vamos a escuchar, a ver, para que la escuchen en el piano, ¿no? Entonces, parte y hace... No estoy cantando. Entonces está esa melodía que más se escucha en la soprano y esta que está por debajito. Es una contralto. A ver si ahora la escuchamos un trocito un poco más corto y como tratar de escuchar esa otra voz que está por debajo. También se escucha su canto que tiene un sentido como del comienzo hasta el final. A ver si después...
Bueno, no sé si lo escucharon. Yo canté como el primer trocito nada más, ¿ya? Ahora, por debajo de esas dos voces que ya más o menos podemos identificar, hay otra que parte con una nota larga y que en el piano no se sostiene, porque el piano toca y sostiene un poquito y después desaparece la nota, o más o menos desaparece. Entonces, se los voy a cantar. En sí, parte de un sí mantenido. Y como va hacia abajo, yo lo voy a hacer hacia arriba porque no puedo cantar tan abajo. Ya, así. Es el único trocito que les voy a cantar. Si, re, mi, fa, si. Bueno, lo que quiero un poco mostrarles es que ese pequeño trocito como que tiene un sentido, un comienzo, un avance, se puede decir, y un final, y vuelve al sí. Entonces, esa voz y la que está encima y la otra que está encima, cada una de ellas tiene su sentido rítmico completo y se superponen y se escucha una música maravillosa. A ver si podemos escuchar ese último trozo para que, a ver si se escucha un poco el de más abajo. ¿Sí mantenido? Entonces no se escucha. Ahí entra la nota, el canto más abajo. Bueno, eso, ahí nomás. Esto es como una pequeña explicación del contrapunto. Y bueno, eso quería contarles de Bach. Entonces ahora podemos pasar a la siguiente pieza que voy a tocar es una sonata de Mozart. Y entonces también hay una presentación preparada para conocer de la vida de Mozart. Gracias. En la Europa del siglo XVIII tuvo lugar un incesante debate acerca del gusto. Críticos, filósofos y compositores de las más diversas nacionalidades, pero sobre todo italianos y franceses, participaron en prolongadas querellas que perseguían una definición de lo bueno y lo bello. Así, junto a técnicas antiguas como el contrapunto estricto, coexistieron corrientes innovadoras y variopintas, entre las cuales se encuentran el estilo galante, gracioso y sencillo, el Empfindsamer Stil de Karl Bach, de potente expresividad, el Sturm und Drang, movimiento literario que se extendió a las artes musicales y generó obras con cambios repentinos y dramáticos. En este contexto, un hito de gran relevancia fue el nacimiento del estilo clásico, que de alguna manera fusionó todas las tendencias recién mencionadas y tuvo dos representantes de indiscutible relevancia, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Esta vertiente es muy diferente al barroco. Por ejemplo, organiza las melodías y formas en periodos más breves, regulares y equilibrados. Asimismo, incluye contrastes que le otorgan más de un estado anímico a cada movimiento. Si bien las ideas iluministas ejercieron gran influencia en la apreciación estética dieciochesca, el romanticismo comenzaba también a cobrar fuerza, especialmente en el ámbito germano.
De hecho, el destacado escritor Johann Wolfgang von Goethe vio en Mozart un nuevo pathos, sentimiento o conmoción, que, a su juicio, no estaba presente en las obras de Haydn. Dicho de otro modo, afloraba en este compositor la idea de lo sublime, desarrollada por filósofos como Burke o Kant, un irresistible estado de asombro u horror ante la grandeza. Mozart nació en la segunda mitad de esta agitada centuria. Considerado uno de los genios musicales más asombrosos, compuso piezas en casi todos los géneros que conoció: óperas, misas, obras de cámara, cuartetos de cuerda, serenatas, sonatas, conciertos y hasta un ballet. Aunque su catálogo muestra una perfecta y cosmopolita síntesis entre diversos estilos, sus aportes fueron también numerosos. Concibió, por ejemplo, la sonoridad de la orquesta de un modo hasta entonces inaudito, otorgándole un cuidado tratamiento a las maderas. La biografía de Mozart devino especialmente dramática. Es más, su persona fue interpretada como un ícono de aquel artista incomprendido, transgresor y que acaba en la miseria. También se le atribuye un rol esencial en la configuración de la identidad germana. Nacido en Salzburgo, una pequeña ciudad-estado austriaca, exhibía un talento increíble a los 5 años. Era capaz de memorizar melodías con sorprendente facilidad y componer pequeñas piezas. Leopold Mozart, su padre, quien era también músico, se dio cuenta enseguida del potencial que el niño guardaba y renunció a casi todas sus ocupaciones para convertirlo en un virtuoso. Lo mismo hizo con su otra hija, apodada Nannerl. Así, este ambicioso hombre, acompañado por su esposa, se transformó en mánager de su familia y la embarcó en exhaustivas giras. Los intensos periplos familiares llevaron a los jóvenes hermanos Mozart a contraer graves enfermedades: escarlatina, artritis reumatoide, viruela y tifus, entre otras. Aún así, no se detuvieron y Wolfgang vio pasar casi toda su infancia y adolescencia en un estilo de vida itinerante. No hubo lugar en el cual no se luciera y deslumbrara a la aristocracia. Asimismo, tuvo acceso a una vista panorámica de lo que sucedía en los principales centros musicales del continente y conoció a personalidades que influyeron en su estilo, como Johann Christian Bach, cuya música para teclado contenía elementos provenientes de la ópera italiana. Antes de cumplir 18 años, Mozart ya había compuesto más de 100 obras, 34 sinfonías, 16 cuartetos y 5 óperas, por mencionar algunas. Conforme pasaba el tiempo, el compositor se hacía más y más consciente de sus excepcionales capacidades, a raíz de lo cual fue desarrollando una personalidad pueril, rebelde e irreverente. La relación con su padre fue en progresivo deterioro. Además, se enfrascó en conflictos con el arzobispado, su principal empleador. Como resultado, decidió abandonar en forma definitiva su ciudad natal para radicarse en Viena en 1781. Un año después, contrajo matrimonio con Constance Weber, a quien Leopold nunca aceptó. Por otro lado, en la misma época conoció la música de Johann Sebastian Bach, gracias al barón van Swieten, un miembro de la nobleza con quien entabló amistad. Aunque los últimos 10 años de la biografía del compositor fueron los más productivos, su estancia en la capital de Austria estuvo marcada por el fracaso económico, pues los encargos se hicieron cada vez más escasos. En gran parte, esto se debió a que las temáticas tratadas en sus óperas eran conflictivas, puesto que criticaban la moral convencional, mostraban excesos en las conductas y sobre todo ridiculizaban a la aristocracia. Las bodas de Fígaro, por ejemplo, muestra intrigas amorosas entre plebeyos y nobles. También se debe señalar que, entre 1788 y 1790, hubo en Viena una importante crisis económica causada por problemas políticos. La vida privada de Mozart tampoco estuvo exenta de tragedias. De los 6 hijos que tuvo con Constance, solo 2 sobrevivieron a la infancia. Finalmente, se divorció de ella. Todo esto provocó que muriera en abandono y pobreza, a la temprana edad de 36. Si cabe utilizar el término genio para referirse a un artista, Mozart es sin duda candidato a dicho título, cuando no un arquetipo del mismo. Sus grabaciones han conseguido superar en ventas a las de todos los demás autores, tanto doctos como populares, y hoy se le considera un pilar fundamental para la historia de la música.
Ahí está. Entonces, gracias ahí a Javier por la historia por lo que cuenta de la vida de Mozart. Entonces en el concierto voy a tocar una de las 3 sonatas en do mayor de Mozart, que es el 330. Fue compuesta en 1783 y vamos a escuchar un trocito, pero primero les voy a leer una manifestación de emoción que hace Schubert cuando va a un concierto de Mozart. Schubert llama a sus compositores amados dioses. Él era un enamorado de Haydn, de Mozart y de Beethoven. Entonces, en su diario relata a un concierto que fue. ¿Ya? Entonces voy a contar lo que dice. Dice: a lo largo de toda mi vida recordaré a este como un día luminoso, radiante, bello. Como desde lejos resuenan suavemente los tonos mágicos de la música de Mozart. Cuán increíblemente intensos y a la vez tan delicados por la magistral interpretación de Schlesinger. Se han introducido profundo, muy profundo en el corazón. De esta manera quedan estas bellas impresiones en el alma, que ni el cuerpo, ni el tiempo, ni las circunstancias pueden borrar, y tienen un efecto benéfico en nuestra existencia. En las horas oscuras de esta vida nos muestran una lejanía radiante, luminosa, bella, en la que esperamos confiados. Oh Mozart, inmortal Mozart, cuán infinitas son las impresiones benéficas de una vida más diáfana, de una vida mejor, que has grabado en nuestra alma. Entonces vamos a escuchar, no sé si será una magistral interpretación como manifiesta aquí con la de Schlesinger, pero vamos a escuchar del primer movimiento, la primera parte, o sea, de la sonata, la primera parte del primer movimiento. Eso. ¿Sí la puedes poner? Para escuchar un poco, meterse en este ánimo que manifiesta Schubert.
Ahí está la primera parte del primer movimiento. No sé si les parece que les deja un día luminoso, radiante y bello, como dice Schubert. Y bueno, eso. Espero que sí. La tercera parte del concierto es un impromptu de Schubert, y también vamos a escuchar la presentación sobre su vida. Franz Schubert, compositor de carácter alegre y poco pretencioso, no fue consciente de su genio hasta poco antes de morir. Dado que no se esmeró por conseguir financiamiento y conservó siempre una notable independencia respecto de los círculos de poder, una parte fundamental de su obra, sobre todo aquella que fue escrita para orquesta, resultó inaccesible y no se estrenó hasta fines del siglo XIX. El aspecto de Schubert solía verse descuidado. Además, no se preocupaba en lo más mínimo por rentabilizar su profesión, ya que no estaba dispuesto a cambiar su preciado tiempo por un trabajo estable. Ni bien podía, abandonaba el puesto que tuviese. De esta forma, vivía de manera itinerante en casas de distintos amigos, a veces en forma bastante precaria. Así consiguió, sin embargo, convertirse en un creador especialmente prolífico, que nos legó canciones, piezas para piano, obras de cámara y sinfonías, por nombrar algunas de sus contribuciones. El estilo único de Schubert se encuentra a medio camino entre el clasicismo vienés y el romanticismo. Cabe destacar que tras la derrota de Napoleón, parte de los públicos comenzó a pedir una especie de frivolidad. Sin embargo, el compositor conservó su ímpetu de conferir a toda música un toque de profundidad, aunque se tratara de piezas destinadas al ámbito doméstico. Por ello, cuando se retratan sus ejecuciones al piano, las personas presentes aparecen con frecuencia mirando al infinito, en una suerte de trance. De hecho, su epitafio versaba: «La música ha enterrado aquí un rico tesoro, pero esperanzas aún más hermosas». Esta frase ilustra la idea de que, para algunos, las artes estaban entrando en una especie de decadencia y Schubert aún ofrecía una posibilidad de salvación. Franz nació en un suburbio de Viena. Su padre poseía una pequeña escuela, en la cual el compositor trabajó como profesor por un periodo breve. Su madre, en cambio, trabajaba solo esporádicamente. En otras palabras, no provenía de una familia adinerada. Por otro lado, era el 12º de 14 hermanos, de los cuales solo 9 consiguieron sobrevivir a la infancia. Durante su adolescencia, solía practicar piano en un taller de ebanistería donde se reparaban instrumentos de gran calidad. Aunque había estudiado principalmente con su progenitor y con Ignaz, uno de sus hermanos, su excepcional talento le valió una beca para estudiar con el maestro Antonio Salieri. Rápidamente destacó como violinista y también como director, en especial por su trabajo con la música de Haydn y Mozart. Un hito muy importante en su vida fue conocer al famoso cantante Johann Michael Folk, con quien entabló una larga amistad. Dicho artista, admirado por la calidad de las canciones del compositor, se encargó de darlas a conocer en las famosas Schubertiadas, largas tertulias privadas de atmósfera íntima y destinadas a un selecto grupo. Es importante señalar que a la sazón, la crisis económica de Viena generaba un ambiente ideal para que la cultura se circunscribiera al ámbito privado. Un rasgo distintivo de la música de Schubert es que buscó mantener la forma exterior de la sinfonía, pero siempre añadiendo un contenido romántico mediante audaces excursiones armónicas, contrastes y emociones intensas. Para él, los temas eran fundamentales, incluso más importantes que la forma. De hecho, estaba convencido de que el material temático debía ser memorable y con frecuencia hacía reaparecer un motivo ya expuesto, pero en una atmósfera nueva, con lo cual le confería otro significado. Sus extensas sonatas para piano presentan relaciones tonales innovadoras. En 1821, Schubert se enteró de que padecía una enfermedad letal y comenzó a componer con más ahínco que nunca, pero en un estilo más oscuro y dramático. Se dedicó también a compilar y publicar todas sus creaciones. Schubert murió a los 31 años tras agravarse su condición luego de un viaje.
Su deceso ocurrió un año después que el de Ludwig van Beethoven, a quien idolatraba. Ahí dentro de lo que cuenta Javier, no sé si se acuerdan, están las Schubertiadas. Las Schubertiadas eran veladas dedicadas por entero a la música de Schubert, donde él y sus amigos tocaban composiciones que les había compuesto. Y uno de los más considerables, importantes composiciones, donde se manifiesta como el real espíritu de la música de Schubert, son sus cientos de lieder, sí, claro. Un lied es una canción para voz y piano, una canción lírica en el que el texto es un poema. Entonces en estas Schuberteadas, con sus amigos, interpretaban muchos lied y, bueno, y otras piezas. Pero dentro de la música para piano solo, cabían ahí la música para piano a cuatro manos, en la que él tocaba con alguien, y muchas piezas, otras piezas más cortas para piano, vals y otras danzas vienesas. Esto era como el centro de esos encuentros musicales, sobre todo centrado en el lied. Y en sus últimos 2 años de vida, Schubert compone se podría decir como las composiciones para piano que forman el núcleo de su obra para piano. Ahí están los 6 momentos musicales, los 4 impromptus del opus 90, de los cuales voy a tocar uno, los 4 impromptus del opus 142, y bueno, sus 3 grandes últimas sonatas. Esto como que conforma como todo como la parte central de su música para piano, sumándole, claro, la fantasía Wanderer que compuso cuando era muy joven. Voy a presentarles el impromptu opus 90 número 4 en la bemol mayor. Un impromptu es una pieza musical a modo de improvisación. Como en la literatura también se le llama a un poema creado en el impulso del momento. Y este impromptu que van a escuchar, o sea, van a escuchar que improvisa como una cascada descendente de arpegio, que se repite una y otra vez, partiendo de otra nota y de otra nota. En la mano derecha, es decir, como en el registro agudo del piano, que baja. Esa hace como una repetición obsesiva muchas veces, en distinto color, si se puede entender así, distinta tonalidad. Cada uno de estos descensos llega a un remanso, a una parte más apacible en la parte central del piano, y luego comienza de nuevo como estas cascadas descendentes, estos arpegios descendentes. No sé si podemos escuchar ahí un trozo, es el primer trozo. Ahí.
Ya, no sé si se dieron cuenta como esta obsesiva repetición e insistencia en repetir este descenso, como esta improvisación en este descenso, como buscando por dónde va o por dónde continuar. No sé si lo podemos escuchar de nuevo, para que ahora como que lo vuelvan a... Y esa parte tranquila del medio, la misma parte de nuevo, lo podemos escuchar. ¿Es posible o no? Ahí. Luego, seguimos escuchando entonces como esta improvisación en la mano derecha, es la mano derecha que es el registro agudo, y en algún momento de esta insistencia en repetir y repetir, aparece el registro grave en la mano izquierda con un canto. Va a ser así, más grave, ¿no? Y empieza ahora entonces a improvisar o a insistir o a obsesionarse con este nuevo canto que aparece en la mano izquierda. Incluso después toma un trozo de ese canto solamente y se insiste. ¿No? Podemos seguir escuchando lo que viene. Van a seguir escuchando la mano derecha y luego en algún momento, para que pongan atención, está el registro grave que entra con un canto que se va a repetir insistentemente. ¿Hasta ahí? No sé si se dieron cuenta que entra este registro grave y en algún momento ya la improvisación o el arpegio de la mano derecha pasa como a ser una especie de, aunque sigue haciéndolo, una especie de acompañamiento de este otro que ahora se toma como el mando de la improvisación. No sé si ahora podemos escucharlo del comienzo hasta para escuchar como toda esa deriva que hace de ir improvisando y buscando. Puede ser desde el comienzo del... No lo había dicho.
Y ahí hace como un último gran descenso con la mano derecha. Bueno, eso más o menos les quería contar de un impromptu, una pieza improvisativa. Y una cosa que me parece como bien bonita de este impromptu es que lo encabeza una indicación que dice allegretto. Y allegretto es un alegre, no tan rápido. Entonces está esta escritura que parece como que fuera a ser algo muy virtuoso, muy rápido, sin embargo no es tan rápido, o sea, está indicado como no tan rápido, lo que permite como hacer como un canto por ahí en ese descenso que parece solo un descenso, tiene unas notas repetidas, que son como, que tienen como la dificultad de hacer todo ese, que le dan como la dificultad a todos esos arpegios, y ese no tan rápido, no tan virtuosamente rápido, le da como más la virtuosidad del canto al repetir estas notas. Y eso me parece... ¿qué les voy a contar? Bueno, hasta ahí. Estoy yo por aquí, María Blanca. Hola. Hola. Mira, muchísimas gracias por esta muy inspiradora explicación de todas las piezas que va a tocar, que nos dejan con las ganas de en breves instantes más comenzar a escuchar el estreno. Les quiero contar a los que están en Zoom que el link de YouTube lo vamos a poner inmediatamente en el chat, digamos, para que lo tomen ahí, porque los que están en Facebook, la transmisión sigue, por lo tanto pueden seguirlo viendo ahí o bien integrarse a la transmisión del canal de YouTube. Pero los que están aquí en Zoom, una vez que terminemos esta reunión, el Zoom se corta y ustedes tomen el link que está ya se publicó ahí en el chat. Si alguien de los que están en Zoom o alguien de los que están en Facebook tiene algún comentario, alguna inquietud que quisiera manifestar en este minuto, alguna pregunta para María Blanca o para nosotros los que somos parte de esta transmisión de la Fundación, es el momento, porque ya nos quedan muy breves instantes para conectarnos con la transmisión final. No sé si alguien quiere pedir, digamos, algún comentario o una pregunta en el chat. Aquí mismo lo vamos a transmitir. Mientras tanto, si alguien quiere hacer esta pregunta, María Blanca, yo te quería comentar y más bien preguntar dentro de tu quehacer pianístico propiamente tal, porque les cuento a los que están escuchándonos y viéndonos que María Blanca, además de pianista, también ha desarrollado una carrera importante como en la composición, digamos. Por lo tanto, evidentemente en este educativo no hemos podido digamos, cerciorar de su dominio de la cosa del lenguaje musical, que está evidentemente clara en su interpretación, y para los que van a ver el video y los que vamos a disfrutar ahora el concierto, en su toque también eso está muy presente, digamos, un entendimiento de la partitura. María Blanca, ¿cómo es en cuanto a el repertorio que tú normalmente abordas en piano? También, porque yo entiendo que tú también tienes mucho trabajo activo en el mundo de la interpretación también de obras más actuales, digamos. Bueno, yo diría más repertorio de compositores chilenos. Eso es como lo que más me he dedicado. Y más actuales es porque, bueno, como te contaba, tuve como 20 años, estuvimos trabajando junto al compositor Andrés Alcalde, compositor chileno, y ahí
en el trabajo que hacíamos, montamos 3 de sus óperas, digamos que está componiendo, y de sus óperas, bueno, las óperas tenían piano, por eso, y también editamos un disco en que estaba toda su obra para piano. En ese disco hay otros pianistas que tenían piezas grabadas de Andrés, y yo me dediqué a estudiar las piezas que serían como de su primer periodo, o sea, de las piezas que compuso en la juventud. Y bueno, eso fue harto trabajo y ahí editamos un disco con 20 y tantas piezas. Muy bien. Y Sí. bueno, para contarles también al público que nos está escuchando en ambas plataformas, que también tú hiciste un disco doble fantástico con prácticamente un rescate de Enrique Soro también, hace un par de años, digamos. Un disco grandote con muchísimas obras. ¿Mm? Entonces, bueno, sin duda que les contamos al público que nos está viendo que tú eres una pianista, digamos, muy importante en nuestro país, tanto por la calidad de tus interpretaciones como también por la cosa investigativa y de rescate de obras de nuestros compositores, tanto los que ya no están como los que sí están todavía, digamos. Por lo tanto, eso es muy importante. Tenemos aquí un comentario de Janet Sánchez, en realidad un comentario más bien, digamos, en general. Muchas gracias por estos sábados de música y cultura, así que les agradecemos que siempre nos acompaña. María Blanca, yo te quiero agradecer mucho. Mira, Daniela Basifer, muchas gracias, estuvo muy hermosa e interesante esta presentación. Ese es un recado para ti, María Blanca. Estamos a un minuto de que comience la transmisión en YouTube. Nosotros siempre, a pesar de que pareciera ser que es una hora, un momento grande, digamos, de exposición, pasa muy rápido y siempre tenemos que salir corriendo a escuchar la transmisión que va a comenzar en breves instantes. Pero tenemos un minutito más porque siempre está la cuenta regresiva del YouTube. Te quiero agradecer nuevamente, María Blanca, por este minuto, por esta hora, digamos, de conversación. En cuanto al programa que vamos a escuchar inmediatamente, y al público recordarles que la próxima semana es el último concierto de la temporada. Si bien es cierto, hemos tratado de que estos sábados por la mañana sean un horario que ojalá lo podamos mantener en el tiempo, pero el último concierto de la próxima semana, que es donde los invitamos a participar también, va a ser con la consagración de la primavera de Igor Stravinsky en interpretación del dúo Tala de Luis Alberto Latorre y Tamara Mutinhausen. Con eso vamos a cerrar la temporada, digamos, de estos conciertos estrenos. Por supuesto, después vamos a seguir reestrenando algunas grabaciones de nuestra temporada, tanto de la 2021 como de la del 2020. Por lo tanto, para todos va a ser muy, muy interesante encontrarnos cada sábado, y les contamos también al público que los conciertos presenciales también ya afortunadamente están comenzando a realizarse, y yo diría que María Blanca, tú fuiste una de las primeras que tocó un concierto presencial, digamos, en esta temporada, que hiciste ese lindo concierto en Algarrobo. Por lo tanto, ya en este año hemos podido hacer, me parece, como 15 conciertos, y este que es el 24 de la temporada, digamos, online, ya van 15, 16 de la temporada presencial, y vamos a llegar a un total de más o menos 50, 52 conciertos en nuestra temporada, que si le sumamos la parte educativa, podríamos decir que prácticamente son 100 actividades de conciertos y conciertos educativos durante la temporada, digamos, nuevos, digamos. Así es que, bueno, ahora sí que nos quedan segundos para integrarnos. Carlos Smith, muchas gracias. María Blanca, también hay un recado de Rafael Aparicio también. Muchas gracias por la clase, María Blanca, muy interesante su análisis y fabulosa su interpretación.
ahora va a disfrutarla aún más porque vimos unas pequeñas extractos, pero ahora viene el concierto en vivo y en directo. Estamos a 30 segundos. Te agradezco mucho, María Blanca, y nos vemos Gracias. ahora en la transmisión. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Y adiós a todos.